¿Sabes que el romero, esa planta que utilizamos para cocinar, podría ser beneficiosa para cuidar tu cabello? En el vídeo de esta semana vamos a ver cómo utilizar el romero para mejorar tu pelo, tanto si tienes una alopecia androgenética como si simplemente quieres mejorar la apariencia de tu pelo. Pero no solo eso, además te daremos algunos truquitos para preparar el producto y para aplicarlo consiguiendo los mejores resultados. Es súper interesante y muy práctico, así que atento y atenta porque ¡comenzamos! El romero es una planta típicamente mediterránea que ya usaban los egipcios, los griegos y los romanos por sus propiedades medicinales. De hecho, el romero es una de las plantas que analizamos en nuestro libro Planta cara a tu alopecia, en el que te descubrimos todos los secretos del tratamiento de la alopecia con productos naturales. Ya sabes que lo tienes disponible en Amazon y te dejamos el enlace en la descripción para que no tengas ni que buscarlo si te interesa conseguirlo. Pero esta semana nos vamos a centrar exclusivamente en el romero y en cómo puede ayudarte en el tratamiento de tu alopecia. Aunque, como decimos, la planta es originaria de toda la zona mediterránea, se ha extendido a muchos lugares del mundo, por lo que te resultará fácil encontrarlo aunque vivas en otras latitudes. Si ya conoces el romero, no hace falta que te lo describamos con detalle. Ya sabes que es un arbusto leñoso, con unas hojas pequeñas, estrechas y lineales y puntiagudas como si fueran pequeños pinchos. Estas hojas tienen un típico color verde oscuro y cuando aparecen las flores son pequeñitas y de color azul o violeta. Como curiosidad te diremos que el nombre científico del romero había sido clásicamente Rosmarinus officinalis, pero este nombre está en discusión actualmente y otros autores lo denominan Salvia rosmarinus, cosas de científicos. Y después de esta pequeña anécdota terminológica, ¿cómo te puede ayudar el romero para mejorar tu cabello? Primera cuestión, ¿cómo funciona el romero para el cabello? Se sabe que tiene diversos efectos médicos científicamente demostrados. Los componentes del romero han demostrado un potente efecto antioxidante tanto in vivo como in vitro. Además, se ha demostrado que el romero reduce el dolor, el riesgo de trombosis, es antiulceroso, antimicrobiano, antidepresivo, vasodilatador y un protector neurológico. Según la doctora Fiorella Vini, dermatóloga especializada en tricología y presidenta de la Sociedad Italiana de Tricología, el aceite esencial de romero permite eliminar toxinas del cuero cabelludo gracias a su acción depurativa. También puede mejorar la caspa, puede ser beneficioso para las irritaciones del cuero cabelludo gracias a su efecto antiinflamatorio, estimula el crecimiento de los folículos pilosos y mejora la circulación en el cuero cabelludo. Y todo esto no es por efecto de la magia, sino como consecuencia de los compuestos químicos que tiene la planta. Los principales compuestos activos del romero serían sus compuestos polifenólicos como el ácido rosmarínico y su metabolito el ácido cafeico, camfor, ácido ursólico, ácido betulínico y otros componentes. Independientemente de estos nombres tan raros, podemos decir que las propiedades del romero son beneficiosas para muchas situaciones, con lo cual, primer punto a favor. Segunda cuestión, ¿tenemos evidencia científica de que funcione también para la alopecia, Laura? Pues como en la mayoría de los productos naturales, aunque hay pruebas de la utilidad del Rosmarinus officinalis para muchas enfermedades, hay pocos estudios sobre la alopecia androgenética. Pero sí que tenemos algunos estudios favorables, lo que le confiere al romero mucha más evidencia científica que otras plantas en las que no se ha realizado ningún análisis científico. De este modo se han publicado 3 estudios en los que se ha analizado la influencia de Rosmarinus officinalis en la alopecia. No vamos a entrar con mucho detalle en estos 3 estudios porque el vídeo sería demasiado denso, pero si deseas profundizar un poco más lo puedes consultar en el libro. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el aceite de romero ha demostrado ser útil para el tratamiento de la alopecia androgenética. ¿Significa esto que podemos tratar una alopecia androgenética cualquiera solamente con romero? Pues lamentablemente, bajo nuestro punto de vista, la respuesta es que no. El aceite de romero puede ser muy útil, pero se tiene que utilizar bien. Es por ello que antes de ver la forma de preparar y aplicar el romero para la alopecia, tenemos que analizar en qué situaciones te va a ser beneficioso. Existen 3 situaciones que creemos especialmente adecuadas para que uses el romero. La primera sería en combinación con otros tratamientos para la alopecia para potenciar sus efectos. La segunda sería si no tienes ningún problema de alopecia, pero quieres prevenir y mejorar el aspecto general de tu cabello. Y la tercera sería cuando no quieres o no puedes recibir tratamientos médicos convencionales asumiendo las limitaciones de las que ahora vamos a hablar. En el primer caso, cuando lo combinamos con otros tratamientos, podemos combinar el romero con minoxidil, con finasteride o con mesoterapia. De este modo, podremos potenciar los efectos sin aumentar el riesgo de efectos secundarios. Por cierto, en el canal encontrarás muchos vídeos sobre estos y otros muchos tratamientos y productos para la alopecia androgenética. Cada semana subimos un vídeo distinto por si quieres echarle un vistazo a los que tenemos preparados para ti.
Y volviendo al tema del romero, en el segundo caso que estábamos comentando, que es cuando no tenemos ningún problema de pelo, podremos utilizar el romero para reforzar nuestro cabello, para mejorar su aspecto o bien para prevenir una eventual alopecia. A lo mejor si ves a tu padre o a tus abuelos que ya están peladetes, te puedes plantear hacer un tratamiento de prevención pero que sea natural. En este caso el romero te puede ayudar mucho. Por último, puede que no puedas o no quieras seguir tratamientos médicos convencionales por los motivos que sea. En estos casos, evidentemente, será mejor ponerse un tratamiento con romero que no hacer nada, pero tenemos que saber que los efectos serán mucho más limitados. Es decir, los resultados no serán óptimos para recuperar el pelo, pero es mejor que no hacer nada. Y ahora vamos ya a la parte que quizá te interese más del vídeo. ¿Cómo te puedes preparar y aplicar el tratamiento con romero para la alopecia? Principalmente podemos decir que hay dos formas de aplicar el romero. La primera sería vía oral, es decir, por la boca, y la segunda sería directamente en cuero cabelludo. Para el uso de romero por vía oral podríamos hacerlo, por ejemplo, con una infusión o utilizando el romero para condimentar nuestros platos preferidos. Lamentablemente, aunque seguro que esto es buenísimo para la salud, no tenemos ningún estudio que lo haya analizado, así que vamos a centrarnos en la segunda opción, que es la vía tópica o aplicada directamente en la cabeza, que sí ha demostrado ser buena para el pelo. Principalmente tenemos tres formas de aplicar romero en el cuero cabelludo y que vamos a ver una por una. La primera es el aceite esencial del romero, la segunda sería la infusión hecha con la planta y la tercera, lociones que contengan romero. Empecemos por la primera, el aceite esencial de romero. Probablemente es la forma más sencilla para mejorar el crecimiento del pelo. El aceite esencial de romero, como todos los aceites esenciales, es muy concentrado y se obtiene mediante la destilación de la planta. Por este motivo hay que tener precaución porque si no se aplica bien puedes tener complicaciones. Como sucede con cualquier aceite esencial, es muy importante no aplicarlo puro en el cuero cabelludo porque al estar tan concentrado podría producir irritación. Por otra parte, hay personas que pueden tener algún tipo de alergia o de intolerancia al producto, así que se recomienda probarlo siempre primero en un trocito antes de utilizarlo en toda la cabeza. Para evitar la irritación sobre nuestro cuero cabelludo, se recomienda mezclarlo con algún otro aceite que funcione como vehiculizador, como puede ser el aceite de coco, el aceite de oliva o el aceite de jojoba. Otra forma de aplicación muy sencilla sería añadir unas gotitas de este aceite esencial a tu champú habitual. Esto le dará una frescura muy especial y nos permitirá obtener sus beneficios de una manera muy cómoda. Y por último, si eres aficionado a hacer ungüentos, puedes elaborarlo en casa y aplicártelo después durante unos minutitos para que haga efecto. Estas formas de preparación más artesanales, aunque son algo engorrosas, tienen la ventaja de que permiten combinar varios productos para optimizar el tratamiento. Por ejemplo, podrías combinar el aceite esencial de menta del que ya hablamos en un vídeo previo con el de romero y potenciar los efectos de ambos, pero siempre diluyéndolos mucho como hemos comentado antes, porque los aceites siempre hay que usarlos con precaución. Otra forma de aplicación que es también muy sencilla consiste en hacer una infusión con la planta hirviendo las hojas secas y después, una vez se haya enfriado, por supuesto para no quemarnos, aplicarla durante unos minutos en el cuero cabelludo. Y por último, en el mercado puedes encontrar también múltiples lociones con romero. Las hay que contienen solamente el romero y otras lo combinan con otros productos teóricamente beneficiosos para el crecimiento del cabello. Por ejemplo, nos viene a la mente la ronquina, de la que ya hablamos en un vídeo previo y que contiene el romero y la quina. Son una opción muy cómoda y sencilla. Para la aplicación de la loción se recomienda hacerlo con el pelo limpio y con una distribución homogénea en la zona que queremos tratar. Después dejamos actuar y como suelen ser de olor agradable no requerirá de enjuague posterior. Por lo tanto, como ves, el romero es una planta muy accesible de fácil aplicación y que ha demostrado ser beneficiosa para la alopecia. De este modo, el uso del romero nos parece una buena opción para mejorar los resultados de los tratamientos para la alopecia androgenética. No te pierdas el próximo vídeo la semana que viene. Déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo programa.